Venga a dar nuestra, por segunda ocasión ya, nuestra conferencia magistral de inicio de cursos aquí en la Universidad de Semper, en su universidad, nuestra querida amiga, la ministra Margarita Luna Ramos, a quien le damos la bienvenida con un aplauso. Gracias, Margarita. La ministra Luna Ramos no necesita presentación, sobre todo en el mundo jurídico, pero por un simple elemento nada más de formalidad, estamos en un centro académico. Unas cuantas pinceladas nada más. Ella es licenciada, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, maestra y doctora en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho, donde también es catedrática, aunque bueno, pues a mucha honra ha venido con nosotros aquí a estudiar, porque ella es originaria de San Cristóbal Las Casas, en Chiapas, donde hay algún premio para juristas que lleva su nombre, lo cual también nos da mucho gusto. Pues ella ha hecho toda la carrera judicial, todos los peldaños, empezó como oficial secretaria, actuaria, juez, magistrada, consejera de la Judicatura Federal, primera mujer consejera de la Judicatura, y ha sido primera mujer en muchísimos cargos. Y desde el 2004, el Senado de la República la nombró ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, tiene una gran cantidad de reconocimientos. Es una persona que es ejemplo no solamente de mujeres, sino de profesionistas en este país. A nosotros nos da un gran gusto, un gran honor que sea parte de nuestro consejo, comité asesor académico de la Universidad de Semper. Desde que nos empezamos en esta tarea, Margarita nos ha apoyado y ha hecho en el país una gran lucha, en el país y en América Latina, por la defensa de la igualdad, la defensa de la equidad de género. Es vicepresidenta latinoamericana, ¿cómo se llama? La cumbre se llama, ¿no? La cumbre judicial. Ya terminaste, pero... bueno, de la Asociación Internacional. Y es además pues la que lleva el Comité Interinstitucional de Equidad de Género en la Procuraduría, en el Poder Judicial de la Federación. Ha sido acreedora a muchos premios, me parece que uno de los más relevantes y más recientes, a una mujer también por primera vez, el prestigiado premio Jurisprudencia que da la Barra Mexicana Colegio de Abogados, se lo otorgó a la ministra Margarita Luna Ramos. Así es que bueno, pues sin mayor preámbulo, nos va a platicar ella esta tarde sobre una cuestión muy especial en la Suprema Corte de la Nación, que es la facultad de atracción que tienen de acuerdo con la ley de amparo y los casos relevantes. Pero antes déjenme decirles que a mí me da mucho gusto ver cómo participa la ministra Luna Ramos en el pleno de los ministros y cómo demuestra su capacidad, su habilidad, su experiencia, pero sobre todo su sencillez. Y yo se lo he dicho coloquialmente que en muchas ocasiones ella es la culpable de muchos de mis desvelos, porque cuando hay asuntos importantes en la Corte y no puede uno ver el pleno en vivo, pues nos vamos a la repetición a las 10 de la noche y vemos cómo Margarita defiende los puntos jurídicos con una gran habilidad y aprendemos en estos planes. Es que me quedo a veces hasta las 2, 3 de la mañana siguiendo las sesiones de la Corte. Los que no lo hayan hecho, por favor, se los recomiendo porque se aprende mucho, seguramente más de lo que han aprendido en esta universidad. Pues muchas gracias, Margarita, bienvenida, gracias por aceptar acompañarnos esta tarde. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar nuevamente en esta Universidad de Semper. Agradezco muchísimo a su rector, al doctor Elías Huerta, una vez más la invitación a este y a muchos otros eventos que él organiza, y agradezco sobre todo que siempre me tome en consideración. Es un gusto siempre platicar con ustedes porque es una retroalimentación
en materia jurídica es estar renovándose continuamente cuando uno va a una plática, que no una conferencia magistral, sino una plática de amigos sobre temas jurídicos que pudieran en un momento dado interesarnos. En esta ocasión, el doctor Elías Huerta me dijo que podría ser conveniente platicar acerca de una facultad que se ejerce en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es la facultad de atracción. Recordarán ustedes que en la reforma constitucional de 1988, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que antes tenía una competencia muy amplia en materia de legalidad, disminuyó considerablemente. La idea antes era que las 4 salas que existían bajo la estructura anterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se encargaban de las diferentes materias que en ese momento concentraban de manera importante los asuntos civil, penal, administrativa y laboral. La primera, la penal; la segunda, la administrativa, que sigue siendo; la tercera era la civil y la cuarta era la laboral. Cuando cambia la estructura de la Corte, bueno, pues se semiespecializan y se absorben en 2 salas una semiespecialización de las 4 que existían. Ahora la primera se ocupa de penal y de civil, y la segunda, que es a la que yo pertenezco, de administrativo y laboral. Pero ¿qué fue lo importante de esta reforma de 1988? Lo importante de la reforma de 1988 es que esta facultad de conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Supremo para conocer en materia de legalidad del recurso de revisión en amparo indirecto o en amparo directo, pues era quizás, sobre todo en amparo indirecto, era muy referido a cuestiones en materia de legalidad. Estábamos hablando de que la competencia se distribuía, por ejemplo, en materia penal. En aquella época, estamos hablando ya para ustedes a lo mejor de la prehistoria, era en términos de la penalidad de los delitos de acuerdo al entonces término medio aritmético, ¿se acuerdan? Era la forma en que se calculaban las penas, y los que rebasaban este término medio aritmético en revisión iban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las penalidades que no rebasaban este término medio aritmético pues se quedaban en el conocimiento de los tribunales colegiados de circuito, y así se establecían criterios diferenciadores entre qué asuntos iban para su revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y qué asuntos se quedaban en los tribunales colegiados de circuito. Pero la idea fundamental era de que una competencia en materia de legalidad se distribuía entre tribunales colegiados de circuito y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, y bueno, la otra posibilidad era conocer a través de las contradicciones de tesis que siempre han existido y que quizás ahora también ha disminuido un poco el número de asuntos que conoce la Corte a raíz de la creación de los plenos de circuito. En esa época no existía. Entonces, la Corte tenía facultades, desde luego, en materia de constitucionalidad, pero también las tenía en materia de legalidad. En la reforma de 1988 se le quita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta facultad y se deja prácticamente a los tribunales colegiados de circuito la posibilidad de conocer de estos recursos de revisión cuando se trata de problemas de legalidad. A la Corte solamente se le dejan problemas de constitucionalidad, y en amparo directo, pues siempre y cuando se satisfagan los requisitos de que sea inconstitucionalidad de una ley o interpretación directa de un artículo de la Constitución. Más tarde se incorporó el problema de convencionalidad, es decir, cuando hubiera la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de una ley o la interpretación de un artículo de la Constitución o de un artículo de un tratado internacional. Y desde luego, ya con las regulaciones que se hicieron en algunos acuerdos, siempre y cuando esto revistiera importancia y trascendencia, que se establecieron en un acuerdo específico del Pleno, cuáles eran esos casos de importancia y trascendencia. Por ejemplo, que no hubiera precedentes, no precedentes, sino más bien jurisprudencia que resolviera el asunto, que en un momento dado los agravios no resultaran ser inoperantes. Esto fue un poco criticado
y yo creo que con toda razón, porque pues para determinar si los agravios son inoperantes o no, pues estábamos entrando al fondo, y sin embargo esta inoperancia daba lugar a la improcedencia del recurso. Pero bueno, así se estableció desde el acuerdo plenario. Entonces, esto convirtió desde 1988 prácticamente a la Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional, porque dejó de tener competencia en materia de legalidad y solamente la conservó en el sentido que hoy tiene todavía esa competencia para asuntos que pudiera traer ejerciendo esta facultad, siempre y cuando fueran de importancia y de interés para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y desde luego conservó también la facultad de conocer en materia de legalidad aquellos asuntos que se presentaban en contradicción de criterios. En aquella época, pues con reglas diferentes, porque no existían los plenos de circuito, se podía presentarse si se trataban de materia diferente, de circuitos diferentes. Ahora no, los asuntos van al circuito si es que pertenecen a él y llegan a la Corte solamente cuando hay discrepancias entre los circuitos o entre un tribunal de un circuito y un pleno de otro, o de diferentes materias, entonces pues van a una sala o al pleno según corresponde. Entonces solamente conserva estas dos posibilidades de conocer en materia de legalidad, por ejercicio de facultad de atracción o bien por contradicción de criterios. Y por lo demás, pues su competencia realmente se reduce única y exclusivamente a la materia de constitucionalidad. Y eso desde luego, pues agregando además los otros medios de control de constitucionalidad que todos ustedes conocen y que en la actualidad han cobrado un gran auge, como es la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Entonces cerró el círculo prácticamente con la acción de constitucionalidad de un tribunal constitucional propiamente dicho en la reforma constitucional de 1994, que es cuando se establece esta forma de control constitucional. La controversia constitucional ya existía desde la Constitución de 1917, aunque había sido un medio que había caído totalmente en desuso. ¿Por qué? Bueno, quizás esto no sea tanto materia de nuestra plática, pero la razón fundamental era pues que vivimos bajo un partido político único durante muchos años y que las diferencias que se daban entre los diferentes poderes y los diferentes niveles de gobierno de nuestro país, pues normalmente se solucionaban con una llamada al secretario de Gobernación y ponía en paz al gobernador, al presidente municipal o al que tuviera algún problema. Sin embargo, a partir de la década de los 80, pues empezó a permear dentro de nuestra sociedad una pluralidad política que hoy vemos es una realidad. Entonces, ante esta pluralidad política, pues llegamos a ver que había un presidente municipal de un partido, un gobernador de otro y un presidente de la República de otro, según se dieran las situaciones electorales. Entonces, en esas circunstancias, la controversia constitucional pues adquiere una importancia que antes no tenía, porque pues aquí ya no se solucionaban las cuestiones tan fácilmente en gobernación, sino que se convirtió la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues en un árbitro que soluciona hasta la fecha todos estos problemas que se presentan entre los diferentes niveles de gobierno y entre los diferentes poderes a través de la controversia constitucional. Y en 94 se establece la acción de inconstitucionalidad, desde luego para darle también participación a las minorías parlamentarias, y siempre y cuando pues estimaran que había alguna violación a la Constitución. Y con esto se cierra el círculo que hace prácticamente a la Suprema Corte de Justicia un tribunal propiamente constitucional, conservando solo esas dos facultades en materia de legalidad, la facultad de atracción y dirimir contradicciones de criterios entre los tribunales cuando no son competencia de los plenos de circuito. Nosotros nos vamos a referir en esta plática de manera específica a la facultad de atracción, que es lo que me pedía el doctor Elías Huerta que platicáramos al respecto. Y esta es una facultad que algunos han mencionado, tiene cierto parecido con el cerciorario americano, porque de alguna manera es una posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determine qué asuntos son los que pudiera llegar a conocer, aun cuando no sean de su competencia en materia de constitucionalidad. Yo creo que no tiene nada que ver con el cerciorari, porque nosotros ahí no tienen que dar razón alguna para saber si conocen o no de un asunto. En cambio, nosotros siempre tenemos la obligación de fundar y motivar nuestra competencia, o bien el por qué no vamos a conocer de un asunto o por qué se va a desechar. Entonces, sobre esta base, pues yo creo que son instituciones totalmente diferentes, pero que al final de cuentas establecen la posibilidad del conocimiento de la Corte en materia de legalidad. Entonces, aquí lo primero que nos preguntamos, muy bien, ¿y cuándo ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de atracción? ¿En qué momento puede hacerlo? Pues desde la Constitución, el artículo 107 de la Constitución nos dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer esta facultad de atracción cuando considere que el asunto es de interés y de importancia. Y sobre esta base puede determinar su conocimiento aún cuando la competencia corresponda a un tribunal colegiado de circuito. Y esto puede darse tanto en amparo directo como en revisión en amparo indirecto. Es decir, en amparo directo puede conocer directamente la Corte de esa instancia que en otras circunstancias sería conocimiento del tribunal colegiado. Ustedes saben, en amparo directo conoce eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en recurso de revisión, pues cuando prevalece el problema de constitucionalidad. Pero en este caso lo que se dice es, si ejerce la facultad de atracción en amparo directo, en realidad va a conocer del asunto como que si fuera un tribunal colegiado, es decir, en la instancia única que se da el juicio de amparo directo va a ser competencia de la Suprema Corte. Claro, aquí ya no podríamos hablar de una procedencia de un recurso extraordinario, como sí procede cuando conoce el tribunal colegiado de un juicio de amparo directo. ¿Por qué? Porque aquí ya es la Corte la que está resolviendo. Y esto quiero mencionarles que acabamos de tener un asunto hace muy poquitos días en el Pleno de la Corte, donde se había ejercido la facultad de atracción por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues no fue favorable para los quejosos este juicio. Y entonces ellos interpusieron un recurso ante el Pleno de la Corte y dijeron, es que la Corte actuó como colegiado. Entonces ahorita del recurso de revisión sí puede conocer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues dijeron, pues fíjate que no. Fíjate que no, porque esto no está dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revisión. La Corte ejerció su facultad de atracción, resolvió como tal y el asunto está prácticamente concluido. Pero bueno, ¿cuándo se ejerce? Bueno, primero que nada, ¿quiénes pueden ejercer la facultad de atracción? Que eso es importante. Desde luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera oficiosa puede hacerlo. De manera oficiosa cualquiera de las salas, cualquiera de los ministros que integran tanto las salas como el Pleno o el presidente de la Corte pueden ejercerla oficiosamente, es decir, sin que nadie lo pida. Sin embargo, aquí lo curioso es, dicen, sin que nadie la pida, pero ¿cómo se entera? ¿Cómo se entera? No tiene bola de cristal para saber los asuntos. Bueno, en ocasiones eso también es motivo de conocimiento. Lo que sucede en ocasiones es que las partes no solicitan que se ejerza la facultad de atracción. Desde luego no están legitimadas para hacer esta solicitud. Sin embargo, nosotros analizamos de qué se trata el asunto, cuáles son las razones que nos dan para que podamos ejercer la facultad de atracción, y si se encuentran méritos suficientes, pues la Corte ejerce, algún ministro la hace suya, o bien se somete en privada a una sesión y llegamos a la conclusión de que debe atraerse y el asunto se atrae. Y si no, bueno, pues se les dice que no y se devuelve al tribunal colegiado correspondiente. Entonces, por una parte, es oficiosa esta facultad por parte de la Suprema Corte. ¿Quién más puede solicitar esta facultad? Por otro lado, también es factible, nos dice la Ley de Amparo y la Constitución, que puede ser el Procurador General de la República. Pues siempre se había considerado al procurador como el abogado de la nación, como la persona que participa en muchos de los juicios, si no es que en todos como parte, y entonces es una persona que la Constitución ha estimado que está legitimada
para cuando lo considere conveniente solicitar el ejercicio de la facultad de atracción, y él sí está legitimado para esto. Y desde luego se le deja esta posibilidad al presidente de la República como autoridad máxima de nuestro país a través del consejero jurídico cuando así lo consideren conveniente. Y desde luego se consideró que otro órgano importante para este ejercicio pues, son los tribunales colegiados de circuito. Son los que están llevando el asunto, los que conocen de qué se trata y que pueden llegar a considerar que la materia es pues lo suficientemente interesante o importante para que la Corte ejerza esta facultad de atracción. Entonces, una vez que esto llega a la Suprema Corte, les decía, la idea es que se da cuenta en una sesión privada. Normalmente no se hace esto en pública. En la previa que nosotros tenemos, se da cuenta con los asuntos que se estén solicitando facultad de atracción, sea por persona legitimada o no. Entonces, en esta sesión se vota si el asunto reviste las características de importancia y de interés para la Suprema Corte. ¿Qué es lo que se nos ha dicho pudiera revestir importancia e interés para la Suprema Corte? ¿Qué se entiende por estos requisitos que se establecen tanto en el artículo 107 de la Constitución como en la propia Ley de Amparo y asimismo en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación? Bueno, pues primero que nada se dice que si el asunto es de tal manera novedoso en su estructura jurídica, novedoso, puede ser en un momento dado complejo en cuanto a su decisión jurídica, puede ser relevante en cuanto a su decisión jurídica, y que además esto pueda ser motivo de precedente para toda la República o para una parte importante de la República, es un asunto que debiera conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta facultad es discrecional, debo mencionarles, no es que obligatoriamente tenga que conocer. La Corte tiene que fundar y motivar y decir por qué conoce o por qué no, pero sobre la base del análisis de estas características. Entonces, una vez que se determina esto, bueno, pues el asunto es atraído, se dice en privada, pues sí lo vamos a traer. Entonces el secretario de Acuerdos de la Sala hace un acuerdo diciendo pues que hubo una votación favorable para traer el asunto, y entonces esto se remite al tribunal colegiado solicitando los autos para que los magistrados nos los envíen. A veces, cuando está presentada la CEFA, incluso la CEFA, así se les dice a las solicitudes de facultad de atracción, se le comunica al tribunal colegiado si ya va a resolver, porque hay ocasiones que ya lo tienen listado para resolución. Se le dice, fíjate que estamos pendientes de resolver si lo atraemos o no, para efectos de que no lo resuelvan. Hay ocasiones en que las partes nos hacen esta petición porque de alguna manera conocen el criterio del tribunal. Entonces, como saben que les van a dar palo, entonces quieren que conozca la Corte. Esto no justifica en ningún momento la facultad de atracción, pero es muy común que nos la pidan. No, es que el tribunal no va a ser imparcial. No es que no sea imparcial. Lo que sucede es que conocen cuál es el criterio que ya he externado en ciertas materias y saben que no les va a ir bien. Entonces, ¿qué pretenden? Pues que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esto no encaja de ninguna manera en los criterios de importancia y trascendencia. Entonces, cuando esto sucede, pues con la pena se les dice, pues no lo vamos a traer. Pero cuando se decide que sí se va a traer, bueno, pues se le avisa al tribunal colegiado, el secretario de Acuerdos de la Sala pide los autos y entonces ya se turna a un ministro de la Sala para que realice el proyecto de facultad de atracción. Aquí sí ya se lista este asunto en la lista correspondiente, como todos los que resolvemos semanalmente en la sala, se lista el asunto diciendo con un proyecto del ministro a quien le correspondió ya con los autos analizar si aquello que nos comentaron en el escrito que se presentó pues resulta ser o no cierto, porque a veces también pasa que en el escrito se nos platican muchas cosas que a la hora que tenemos el expediente pues evidentemente no concuerda, y en el momento en que se dice pues sí, el asunto es muy importante, cuando vemos los autos resulta que no era tanto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pudiera ser que el tema jurídico sea muy importante, pero lo que tengamos para resolver es apenas la admisión de la demanda. Hay un criterio de la sala que dice que cuando se trata de cuestiones relacionadas
con quejas por admisión, con recursos de revisión por admisión o por desechamientos que no se debiera traer. Yo no he estado totalmente de acuerdo con este criterio. ¿Por qué razón? Porque hay ocasiones que los criterios de procedencia son realmente de importancia y trascendencia. Son criterios que de veras debe conocer la Corte porque se fija una situación pues compleja, novedosa y sobre todo que permite que se dé un precedente que puede servir a todos los tribunales del país. Entonces, desde mi punto de vista, no basta con que la solicitud se refiera a un recurso menor, que lo sería el recurso de revisión o al juicio de amparo directo, para decir que no procede la facultad de atracción. Yo creo que eventualmente puede proceder en cualquier recurso. ¿Por qué? Porque así ya se había estimado por la Corte. Lo que sucede es que no importa el recurso, el tipo de recurso que se esté planteando, en mi opinión lo que importa es el problema jurídico que en ese recurso se está presentando. Porque de lo contrario sí tenemos el problema de que en ocasiones nada más por ser una queja se rechaza y resulta pues, que tiene un problema muy importante y se soslayó por la Corte. Entonces yo creo que no importa, sin embargo, en mi sala debo de reconocer que el criterio mayoritario es en el sentido de que si se trata de quejas o de recursos de revisión en incidentes de suspensión, que también la suspensión, perdónenme, pero es un asunto donde se tasa el criterio del juez de distrito. Entonces, a veces cuando se trata de revisión en suspensión tampoco quieren atraerlo porque no es el asunto en definitiva. Y pues yo creo que la importancia y la trascendencia no la da solamente el asunto en definitiva, sino la materia de cualquier otro recurso que pueda generar un criterio importante. Entonces, esto sí se presenta con cierta frecuencia. El asunto es atraído, el ministro al que se le turna la facultad de atracción realiza un proyecto de resolución donde nos da las razones, ya con el conocimiento del expediente respectivo, para decirnos por qué sí se debe de atraer o por qué no. Y aquí sí ya tenemos una resolución jurisdiccional en la que se dice si se atrae o no se atrae, presentada por un ministro. Ha pasado en ocasiones que votamos en la privada, sí debe atraerse, y ahora que el ministro presenta el proyecto correspondiente, pues nos dice, fíjense que siempre no, porque en realidad no lo amerita. Pero bueno, es precisamente juzgar las razones que se nos dan para poder determinar si estamos o no de acuerdo. Si se llega a admitir esta facultad de atracción, pues lo que se hace es pedir los autos y entonces sí ya turnarla al ministro que le corresponda y en todo caso él se hará cargo del análisis de fondo. Cuando estamos en presencia de recursos de revisión, también es importante señalar que hay recursos de revisión en los que de todas maneras puede el asunto llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque la materia que se va a tratar eventualmente trae problemas de constitucionalidad de leyes y esa de todas maneras puede llegar a la Corte en una segunda instancia. Entonces, cuando eso sucede, también a veces es motivo para rechazar la facultad de atracción. Sin embargo, también debemos de tomar en consideración que cuando ya el recurso se está presentando, hay ocasiones que no es facultad de atracción, sino simplemente reasunción de la competencia original de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto suele confundirse con mucha frecuencia. Pero bueno, no es nada del otro mundo, simplemente decir, no es facultad de atracción, es reasunción de competencia. Les platicaré rápidamente para no aburrirlos porque es viernes, es viernes y a todos los que queremos decirnos a descansar. Les platicaré rápidamente algunos asuntos en los que, habiendo ejercido facultad de atracción, ¿por qué se consideró importante y trascendente? Uno que ya tiene tiempo, quizás te acordarás, un asunto en materia penal que se dio ya hace algún tiempo, pero ¿por qué fue importante y por qué fue trascendente? No sé si recuerden cuando estábamos empezando todavía con el análisis de esta reforma en materia de derechos humanos, pues se dieron criterios pues muy vanguardistas y a veces demasiado garantistas. Y, por ejemplo, cuando se daba un problema de cateos, la idea fundamental era determinar si en esos cateos podía tenerse como testigos
a los policías que acudían a los cateos, o necesariamente el testigo que surgiera de esa diligencia tenía que ser alguien ajeno a los policías que acudían a formular el cateo. El criterio de la primera sala fue en el sentido de que no debía tenerse como testigos a los policías, porque ellos eran pues parte de las autoridades que intervenían en estas diligencias, lo cual es totalmente cierto. Pero ¿qué sucedió? Pues que empezaron a soltar a todo el mundo. ¿Por qué razón? Pues porque la mayoría de los cateos que se realizaban, ¿quiénes eran los que atestiguaban sobre el haber encontrado esto? Pues los propios policías. Ahora díganme, ustedes particulares, cuando les digan, ¿quieren venir de testigos a ver en este cateo que encontramos? ¿Se van a prestar para eso? Cuando hay tiros, hay mil cosas. Pues yo decía, bueno, díganme quién se va a aventar ahora sí el tiro de ir a atestiguar una diligencia de esta naturaleza. Nosotros entendemos desde el punto de vista técnico que el criterio pues sí quizás era muy correcto, pero obviamente no se ajustaba a la realidad. Y ahí hubo casi un hacer notar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de juzgadores, de jueces y magistrados, pues lo que esto implicaba, porque con un criterio jurisprudencial que les resultaba obligatorio en su aplicación y que traía como consecuencia pues el echar abajo el procedimiento y como consecuencia pues el dejar libre, pues ya se imaginarán a quienes agarran en los cateos, a pura finísima persona. Entonces, y todos esos pues podían con este criterio pues quedar fuera. Los jueces y los magistrados pues muy responsablemente acudieron a ver al entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues él se apenó muchísimo ante esta circunstancia y dijo, pues no puede ser. Entonces él ejerció la facultad de atracción de estos asuntos, y aunque de alguna manera se había establecido ya jurisprudencia por una de las salas, la ejerció al Pleno, y en el Pleno se resolvió mayoritariamente, pero sí con un criterio obligatorio, diciendo que sí tenían validez las diligencias en donde fueran testigos de este tipo de situaciones los policías. Porque les digo, sí, era una situación que quizás técnicamente era muy correcta, pero en la realidad pues, era prácticamente imposible. Les digo, yo iba a preguntar quién se alquila para ir de testigo a este tipo de cosas. Bueno, pues estas cosas sí se consideran importantes y trascendentes. ¿Por qué? Porque incluso son cuestiones que pueden regular la política judicial. No porque la Corte quiere decir cómo van a resolver, no. Un criterio jurisdiccional que se emite a través de una jurisprudencia y que esa sí resulta obligatoria para jueces y magistrados en una situación pues que no pone al Poder Judicial en un estado de que pues, la impunidad está reinando porque están soltando a todo mundo con una situación formal pues que evidentemente no tenía razón de ser. Este fue un asunto en el que se ejerció la facultad de atracción. Otro asunto al que quiero referirme, que hace relativamente poco tiempo llegó a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, fueron dos asuntos acá de dos chicas, dos adolescentes, que fueron violadas y que resultaron embarazadas como producto de esa violación. Entonces los padres pues fueron a la gente del Ministerio Público, levantaron el acta correspondiente y después de esto se fueron a la clínica del lugar solicitando que la niña tuviera una interrupción del embarazo, porque era un producto para ellos no deseado por la forma en que se había concebido. Entonces, pues resultó que el director de la clínica envió la solicitud a una especie de consejo de ética del propio hospital, y en ese consejo pues determinaron que no era factible que le practicaran una interrupción del embarazo. Entre estas y las otras, pues la niña pues seguía creciendo, el embarazo seguía creciendo, y ella pues en la desesperación más grande, y los papás también, acudieron en muchas ocasiones, dijeron que los habían maltratado, que ella estaba en una situación psicológica, anímica y física pues muy complicada.
idas y venidas, y el chiste es que no le practicaban ninguna situación quirúrgica. Entonces, como ustedes saben, en la Ciudad de México es la única que tiene prácticamente la despenalización de este tipo de situaciones. Se vinieron a México y aquí lograron que se interrumpiera el embarazo. Ante estas circunstancias, lo normal habría sido que el juicio se hubiera sobreseído. ¿Por qué? Pues porque ya habían cesado los efectos del acto reclamado. Habían cesado los efectos del acto reclamado y pues ya, la niña había logrado lo que deseaba y se acabó. Sin embargo, se fueron al recurso de revisión. Y en el recurso de revisión, pedían que se ejerciera la facultad de atracción, y lo que se dijo, se reasume la competencia. Y lo que se hace es el análisis de esta situación podríamos decir, en un caso de excepción, en el que se podría haber confirmado de primera intención ese sobreseimiento por cesación de efectos, por las razones que ya hemos mencionado. Sin embargo, la reflexión que se hace en estas dos sentencias es la siguiente. Ya son situaciones en las que las propias leyes, y sobre todo la de víctimas, establecen ciertas circunstancias de reparación para la víctima una vez que se lleva a cabo el reconocimiento. Entonces se dijo, no hay una cesación total y absoluta de los efectos del acto reclamado. Sí cesó en cuanto a la interrupción del embarazo, pero no en cuanto a las consecuencias que esto pudo producir. Entonces, por esa razón, sí se discutió muchísimo, y les digo, no es una decisión muy ortodoxa, pero se dijo, no vamos a sobreseer. Y se analizó sobre todo la legislación del Estado de la que provenía este asunto, y aquí tenían un excluyente de responsabilidad en esta situación. Se decía, si una persona resulta embarazada con motivo de una violación, pues hay un excluyente de responsabilidad si el embarazo se interrumpe, es decir, ella no es un sujeto punible precisamente porque fue con un motivo específico. Entonces, hay un excluyente de responsabilidad, ella no va a la cárcel. Entonces, se dijo, si la propia legislación establece esta posibilidad y no se la dieron, no se hizo, bueno, pues esto no quiere decir que en un momento dado no se continúe con la parte siguiente que corresponde a este tipo de casos. Y debo de mencionar que esto fue muy discutido en la sala, porque recuerden que cuando hablamos de lo que implica la consecuencia de un acto reclamado, pues normalmente si se concede el amparo es retrotraer las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Y con eso prácticamente se da por cumplida una sentencia. Sin embargo, en este caso se dijo, aquí lo importante era que se continuara con el procedimiento, y la continuación del procedimiento implicaba que a esta niña se le reconociera el carácter de víctima. El carácter de víctima, ¿por qué razón? Porque ya hay una ley específica en la que se puede tener el reconocimiento de víctimas, y este reconocimiento de victimización implica una situación de resarcimiento que no solamente se queda en el restituir las cosas al estado que se encontraba, sino que nos da 5 opciones diferentes. La primera de ellas, desde luego, la restitución, es decir, volver las cosas al estado que se encontraban. En este caso me dirán, pues no es posible, porque pues ya lo que pasó, pero al final de cuentas, el hecho de que se interrumpiera el embarazo, como era su deseo, y estando dentro de un excluyente de responsabilidad, de alguna manera podía entenderse posible. La otra es una es la restitución, otra es la rehabilitación. Y aquí la rehabilitación se entiende como la posibilidad de dar la ayuda correspondiente a una persona que padece una situación de esta naturaleza, es decir, ayuda psicológica, ayuda terapéutica. Incluso en algunos estados de la República no solamente les dan ayuda de esta naturaleza, sino que las integran a la sociedad de tal manera
que olviden lo que en un momento dado fue un hecho nefasto en su vida y que puedan tener o bien la continuación de sus estudios o bien la incorporación a una vida laboral. Entonces hay una restitución realmente importante, pero siempre y cuando se tenga el reconocimiento de víctima. Si no se hace este reconocimiento, no es posible la aplicación de esta legislación. Y por otro lado, la satisfacción, que esto si quieren ustedes es a lo mejor meramente subjetivo, porque pues la satisfacción es que quede a gusto, que quede contenta. En otros casos pues se le pide disculpa pública, se le hace un monumento o cosas de esas, ¿no? Y en este caso pues no, era simple y sencillamente que ella se sintiera satisfecha. Y la no repetición, bueno, yo creo que esto es una de las situaciones que tampoco se puede predecir, ni mucho menos. Se supone que ella debe de tener la preparación psicológica, la preparación académica, para poder superar todo este tipo de situaciones, pero la no repetición de un acto de esta naturaleza, en lo personal creo que es complicado en cuanto a la violación. Ahora, en cuanto a la interrupción por esta razón, bueno, pues sí podría decirse que existiendo una razón fundada como era esta, pues sí no podría repetirse en un hospital la negativa como la que ella tuvo. Entonces, la idea fundamental en este asunto, y creo que lo importante de este asunto, fue precisamente el determinar en un asunto en el que podría haberse llegado a un sobreseimiento en una situación total y absolutamente normal, sí se llegó a no sobreseer, a dar la explicación de por qué no se sobreseía, por qué no se consideraba que aquí sí se hubieran pues prácticamente agotado todas las consecuencias del acto reclamado y que no se diera un sobreseimiento por cesación de y que además en estas circunstancias sí el reconocimiento de víctima de la quejosa era realmente importante. ¿Para qué? Para que obtuviera, cuando menos si no las 5, algunas de estas posibilidades de resarcimiento. Esta es la importancia, desde mi punto de vista, de estas dos sentencias. Una era del estado de Morelos y otra era del estado de Oaxaca. Pero al final de cuentas, pues de alguna manera también se hace cargo de un problema social, que estamos viviendo en esta época, pues desgraciadamente con gran frecuencia, pues por falta de educación sexual, por falta de información, por el uso indiscriminado ya de muchas drogas en las escuelas, y bueno, por una ausencia de valores que no podemos soslayar. Esto está sucediendo en nuestra sociedad. Entonces es un asunto que finalmente pues estableció una situación diferente en materia de restitución. Y por eso se atrajo o se reasumió competencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente para establecer un criterio que en lo personal pues sí me parece bastante novedoso. Creo que tendríamos muchas otras cuestiones que señalar en materia de importancia y trascendencia en muchos asuntos. Pues tenemos asuntos en materia ecológica y todo, pero estoy viendo que son 10 para las 6. Yo preferiría mejor abrir la sección de preguntas y respuestas, porque si no me van a regañar si llegan tarde al cine. Entonces, entonces preferiría, si ustedes me lo permiten, agradecerles mucho el favor de su atención y abrir la sección de preguntas y respuestas, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es muy interesante y ilustrativo conocer de viva voz con alguien que está ahí todos los días en esa trinchera, pues conociendo estos casos. Claro que nos hubiera gustado que nos platicaras de más casos, pero estos fueron muy significativos. Claro. Adelante, está abierta la sesión para preguntas y respuestas. Si quieren, por favor, el que pregunte, decirnos su nombre y muy breve, por favor, para que no hagan preguntas, conferencias magistrales, por favor, sino nada más una pregunta. Bueno, yo en lo que se animan, yo te quisiera preguntar, Margarita, ¿qué tan, digamos, con qué frecuencia la gente va y pide una facultad de atracción como parte no legitimada? ¿Hasta dónde les quita o no el trabajo extenso que ustedes tienen en la Corte? Y la segunda no me queda muy claro, bueno,
cuando la materia, ya explicaste tú, es penal, se va a una sala, ¿en qué casos de una gente que llega de la calle a parte no legitimada se podría dar la hipótesis de irse al pleno? Sí, es interesante. En primer lugar, las cefas que nos llegan son muchísimas, muchísimas. Nosotros cada semana en sala, en privada, vemos, pues yo creo que un promedio entre, ¿qué será? Cuando nos llegan poquitas son 5 o 6 y a veces hasta 10 cefas. Entonces sí llega, semanalmente, de todo el país, semanalmente. Ahora, para que el asunto se vaya al pleno, bueno, pues si el presidente lo atrae, si esto llega directamente a la presidencia y él lo considera importante y trascendente, lo atrae. Ahora, otra de las cosas, recuerden, los asuntos se radican en sala si se consideran que son competencia de sala, pero eventualmente también un asunto que puede ser materia administrativa o materia laboral, que es nuestra semiespecialización, pues también lo podemos mandar al pleno. ¿Por qué? Porque se considera que es un asunto en materia general que de alguna manera puede influir en las otras materias de la otra sala. Entonces, si es una materia de amparo, por decir algo, que puede aplicarse en cualquiera de las materias que se aplican en el Poder Judicial, pues entonces se manda al pleno. Se manda al pleno porque el criterio que se externe en una materia general, pues si va avalada por los 11 ministros o por la mayoría de los 11 ministros, pues resulta ser aplicable en toda la República y resuelta para que la apliquen todos los juzgadores del país. Esa es la razón fundamental. ¿Hay alguna estadística de cuántos sí aceptan de estos que vienen de parte? Mi sala no es muy dada a la aceptación de las cefas, porque ¿qué sucede? Bueno, se les reconoció a los tribunales colegiados la mayoría de edad para resolver en única instancia los juicios de amparo indirectos y los amparos en revisión en materia de legalidad o donde no existiera pues realmente importancia y trascendencia en términos del acuerdo en materia de constitucionalidad. Se les ha reconocido esa mayoría de edad a los tribunales colegiados. Entonces, si esto ya se entiende que los magistrados pueden y tienen la competencia para resolver, pues ¿por qué se las vamos a quitar? Una y otra, la situación es, si no es un criterio que bueno uno considere realmente novedoso, complejo, de gran entidad para el país, bueno, pues es competencia de los tribunales colegiados y ellos tienen la facultad de resolver en única instancia y si esto hace procedente el recurso de revisión ante la Corte, bueno, pues ahí resumimos competencia y resolvemos. Pero los tribunales colegiados están perfectamente capacitados para conocer de los asuntos de su competencia y los magistrados son gentes, aquí tenemos a uno, los magistrados son gentes perfectamente capaces, honestos y además preparados para poder resolver estos asuntos. Esa es la idea fundamental, por eso se fomenta de manera importante la carrera judicial. Buenas tardes, Alfonso Gordillo. Yo le quisiera preguntar a la ministro sobre el caso de Florence Cassés. Yo creo, en mi desconocimiento del tema, que no había materia para que se diera esa revisión. No sé, de primera mano conocer el criterio de la ministro, digo, ella estuvo en esa resolución. No estuve en la sala ni estuve en esa resolución. Ah, claro, yo no tuve nada que ver en eso. Nunca he querido contestar esta pregunta. ¿Por qué? Porque yo no participé y porque además yo no comparto ese criterio. Entonces sí se me hace muy feo mal hablar de la sala, la otra, cuando nadie la defiende. Yo comparto al igual que usted que no había materia para la procedencia. Gracias. Y ya del fondo ni le digo. Gracias. Sí, gracias. Antes que nada, muchas gracias, Elías, por que venga la ministra aquí con nosotros a platicarnos. Muchísimas gracias. Voy a ser muy concreto. Mi nombre es Napoleón Fillat. Voy a ser muy concreto. En el caso de la facultad de atracción, fue un ejemplo muy claro de que era muy importante el caso que comentó aquí la ministra. Pero que hay casos que se confunden y no son de importancia. ¿Cuál es lo más común? Que se confunden y no tienen importancia de vida para atraer la facultad de atracción. En el caso del tribunal al que pertenezco, está muy claro los montos, cuando la sala superior haga la comparación, y para quién es importante y para quién es interesante. ¿Cuál es el criterio? El
¿Cuáles son los más importantes los demás que son los que se confunden de que sí y que no son? Gracias. Es una situación un poco subjetiva y eso nosotros lo reconocemos abiertamente. Nosotros partimos de la idea de que los tribunales colegiados tienen la facultad para resolver, tienen la capacidad para hacerlo. Pero hay asuntos, por ejemplo, como el que mencionábamos de los policías, donde sí se hace necesario por una situación hasta de seguridad nacional, una situación de política pública, que no es para influir en las políticas públicas, pero sí para incidir en ellas a través de los criterios. Y otra situación, por ejemplo, que se ha dado, a lo mejor de carácter discrecional, para poder atraer un asunto, pero por ejemplo, ha sucedido que en algún estado de la República se presenta un asunto que puede ser de lo más común entre dos particulares. Bueno, ha habido, por ejemplo, si no mal recuerdan, el famoso aquel asunto que se dio en Mérida de que el señor decían que había matado a la esposa en una situación medio virulenta y que fue un problema en el que decían se enfrentó la casta beduina con la casta divina. Con la casta divina. ¿Qué pasó? Era un asunto de un enfrentamiento que enardeció a la sociedad de tal manera que todo el mundo tomó partido, todo el mundo, bueno, pues se decía que hasta el gobernador. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí había una presión social muy fuerte para los magistrados. Entonces, la primera sala, no fuimos nosotros, la primera sala decidió atraer ese asunto. Quizás en situación normal pues era un homicidio como cualquier otro que podía resolverse perfectamente por los señores magistrados. Sin embargo, el asunto trascendió de tal manera que polarizó a la sociedad yucateca. La polarizó de tal forma que las presiones para los magistrados no tienen ni idea de cómo se dieron. Entonces fue cuando dijeron, no, que se venga a la corte y aquí se analiza en su integridad sin ningún problema. Y lo sacamos prácticamente de esa esfera geográfica para evitar ¿qué? Para evitar, primero que nada, las presiones para los magistrados, que finalmente los magistrados las aguantan perfecto, las aguantan muy bien, pero al final de cuentas es también darle a la sociedad la certeza de que si ellos resolvían de una manera, pues unos iban a estar felices y los otros iban a estar enojadísimos. Ese es nuestro problema de los juzgadores. Siempre el 50% está a favor y el 50% está en contra. Entonces, lo que se dijo es para evitar suspicacias, para evitar cualquier situación y sobre todo que estaban involucrados todo el mundo, las autoridades, los particulares, las asociaciones, el foro, todo el mundo estaba queriendo intervenir en ese asunto. Entonces se dijo, para evitar todo eso, que se venga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay situaciones de carácter político como de carácter social, que de alguna manera dicen, es preferible que se resuelva ante la Corte. Quizás el problema jurídico no lo ameritaba, no en los términos de la tesis que mencionábamos, no es para que sirva de lección para nadie, ni de experiencia, ni de precedente, pero era una situación que ameritaba sacarse por razones de seguridad jurídica, por razones de credibilidad del propio Poder Judicial y sobre todo también para proteger a nuestros magistrados. Gracias, Nadia Sierra. Yo tengo dos que están más o menos ligadas, aunque ya medio me contestó. Y aunque no estén ligadas. Pero me gustaría también saber la opinión. Hay un poco un lobby, digamos, de parte de activistas, defensores de derechos humanos, que también parte de su litigio estratégico tiene que ver con nos vemos en la Corte. Y ya no nada más es nos vemos en la Corte Interamericana, sino nos vemos en la Corte Mexicana como parte de un litigio estratégico. Entonces, ¿cómo ve esta parte de también estar involucrando que la Corte se pronuncie sobre temas de trascendencia, pero particularmente de derechos humanos bajo este lobby, no solo de activistas, sino también de otros asuntos y otros despachos que se han empezado a involucrar? Y la otra es, no sé si también en el tema de la facultad de atracción, a partir de la reforma de 2011 y con todo este cambio de los derechos humanos, también incrementaron las peticiones de las facultades de atracción. Sí, desde luego, la reforma de 2011 pues vino a cambiar mucho la concepción de análisis y de resolución de muchos de los asuntos. Lo cierto
es que sí es verdad, también una forma de incrementar los litigios en materia de derechos humanos, pues ha sido a través del litigio estratégico. Ahora, es verdad que una serie de asociaciones pues se dedican a solicitar facultad de atracción en materia de litigio estratégico, pero ¿qué ha pasado? Y esto yo creo que sí es muy importante aclararlo. Sí se han atraído varios asuntos en materia de litigio estratégico porque resultaban novedosos para efectos de interpretación, sobre todo de muchos artículos de la Constitución y fundamentalmente del primero constitucional, que ahora pareciera que ya lo demás no existe. Con que sepan manejar el primero constitucional ya no necesitan conocer los otros. Entonces había que sentar muchos criterios conforme a esta nueva reforma y desde luego se plantearon la gran mayoría por litigio estratégico. Pero nada más por mencionarles un ejemplo, en alguna época todo lo relacionado con interés legítimo pues era una situación que no se había definido todavía de manera pues accesible por los tribunales colegiados y por la Corte. Entonces, ¿qué sucedió? Pues cuando había un problema de esta naturaleza, que fíjense que ahí había una situación de excepción, al menos de lo que en mi sala se dice, que si no es una sentencia de fondo no se debiera traer. Pues si hablamos de interés legítimo es un problema de procedencia. Es un problema de procedencia, pero era un problema que había que definir y que en un momento dado pues sí era importante, sí era trascendente y además sí podía servir de precedente para muchos asuntos. Este asunto se consideró incluso de interés general en todas las materias, de materia general de amparo, y fue al Pleno. Nosotros teníamos un criterio bien bonito en materia de interés legítimo que se había dado en la segunda sala con motivo de los juicios que se presentaban en los tribunales de los contenciosos administrativos. Y la verdad es que habíamos hecho un estudio muy, muy profundo de interés legítimo y habíamos llegado a la conclusión de que el interés legítimo en realidad sí puede ejercerse por una colectividad, por un grupo o por una persona individual que pertenece a ese grupo, que no tiene una afectación directa sino de manera indirecta, pero que se da esa afectación en la medida de que es miembro de esa comunidad. Y esto está muy entendido y muy especificado, sobre todo en las cuestiones que se litigan en los tribunales administrativos, en los antes contenciosos administrativos. ¿Por qué razón? Porque es muy lógico que si en mi colonia, que tiene una densidad de población y de construcción X en el plan de desarrollo y que permite que nada más se construyan edificios de 4 pisos y de repente mi vecino está levantando uno de 20, decir, pues, ¿de parte de quién? ¿Quién te dio esta licencia? ¿No? Entonces, ¿sí me afecta? Claro que me afecta. Me afecta porque mi colonia, soy parte de esa comunidad. Y igual pueden ir todos los vecinos o puedo ir yo solita para decir, yo vivo en tal colonia, el plan de desarrollo dice esto y le están dando una licencia que no corresponde. Ese es interés legítimo. Sin embargo, pues a veces se ha entendido muchísimo más allá y de repente queremos solucionar los problemas del mundo. Y entonces empezaron a promoverse muchísimas cuestiones como lo del Nevado de Toluca y muchas cosas. Entonces, este asunto sí se fue al Pleno. Nosotros ya teníamos nuestra tesis muy definida de lo que tenía que entenderse por interés legítimo, incluso cómo se acreditaba, una serie de cuestiones que realizamos con mucha seriedad en la sala. Sin embargo, el asunto se fue al Pleno y ahí se abrió. Bueno, yo los invito a que lean la tesis de interés legítimo del Pleno y que me expliquen de qué se trata. Porque yo es la hora en que no la entiendo. Es la hora en que no la entiendo. Y la leo y digo, no, pues quedé peor, porque ahora de plano ya no sé qué es el interés legítimo. Pero bueno, se fue al Pleno precisamente para dar pues esa posibilidad de aplicación hacia todos lados, ¿no? A todas las materias y en todo donde pudiera hacerse valer. Entonces, es la razón cuando los litigios estratégicos de alguna manera han intervenido. No obstante eso, debo mencionarles que todavía seguimos recibiendo semana con semana muchísimas solicitudes de atracción por interés legítimo, pero ya no las aceptamos. Bien que mal, hay una tesis del Pleno, ¿la entendemos o no la entendemos? Ya, ¿qué vamos a hacer? Pero al final de cuentas el asunto está decidido. Entonces, pues vámonos a otra situación. Y conforme esa, si vienen problemas de interpretación o algo, pues ya será motivo de otro tipo de criterios. Pero la definición, o cuando menos el entendimiento que se le quiso dar a esta figura, se dio. Y entonces ya nos atrae, nos la promueva, quien nos la promueva.
Pero sí, desde luego, los que más han promovido este tipo de cefas son los litigios estratégicos. Pero no en todos los casos que ellos lo soliciten se atrae. Solo cuando, en mi sala al menos, solo cuando se amerita. Cuando hay un criterio que de veras puede ser trascendente para el resto del país. Mi nombre es María Candelaria Palomino Rodríguez y mi pregunta es muy concreta. Ay, la cefa es rapidísimo. La cefa es rapidísimo porque les digo, el trámite es muy sencillo. Cuando se presenta el escrito, nosotros sesionamos cada miércoles. Las listas nos las publican creo que 3 días antes conforme a la ley de amparo. Y cuando se publican las listas se nos manda también el orden del día de la privada. Y las cefas vienen en el orden del día de la privada. Entonces, lo que llegó antes del miércoles, el secretario de acuerdos nos da lista para la privada el siguiente. Entonces, si no llegó a tiempo para ser listada, pasa a la siguiente semana. Pero cuando menos, terminando esa sesión, saben si va a pasar a la resolución de un ministro porque se considera que puede haber miga, o si de plano se dijo, saben que no, y ya se descartó la posibilidad a través de un acuerdito donde se consideró que no están legitimados o que no hubo no hubo motivo de importancia y trascendencia. Si no se hace este acuerdo y se turna a un ministro, pues hay esperanza. Y sí se lista, pero se lista rapidísimo porque las cefas son muy, muy sencillitas. Entonces ya el asunto se turna y se resuelve en el fondo conforme le corresponda en el turno de los asuntos. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Volado y es en relación al tema del aeropuerto de la Ciudad de México. Ese no nos ha llegado. Pero que creo que seguramente va a llegar. Y yo no entiendo nada de aeronáutica como para dar mi opinión si se debe hacer o no. Es particularmente en el tema que hablaba de legitimidad. En el caso de que alguna persona pudiera tener el interés de que continuara el aeropuerto, sería motivo de importancia y trascendencia el que el Pleno o las salas pudieran atraer ese asunto para resolver. No, porque el tema de interés legítimo ya está resuelto. Buenas tardes, ministra. Mi nombre es Cindy. Tengo 3 preguntas. ¿Cuál es la votación en la sesión privada que nos comentaba para ejercer la mayoría? Si al ejercer la facultad de atracción se convierte en, o sea, si es lo mismo reasumir la competencia o son cosas... No, les decía, reasumir competencia es cuando hay inconstitucionalidad de leyes y eventualmente de todas maneras podría llegar a la Corte. Cuando no hay nada de inconstitucionalidad, que es pura legalidad, entonces es atracción. Cuando hay problema de constitucionalidad, entonces se reasume competencia, porque esa de todas maneras podría conocer la Corte. Ok. Y la tercera, ¿cuándo ejerce la facultad de atracción el Pleno? Ay, no me quedó. Les decía, o cuando le llega directo al presidente de la Corte y considera que es materia general. Porque si no, también puede decir el presidente, yo creo que debe de ejercerse, y dice, es materia específica y nos la manda a una sala. Pero si es materia general, es decir, de amparo en general, por decir algo, se habla de plazos, se habla de valoración de pruebas, de presentación de testimonial, de ejecución de sentencias, que es algo que puede aplicarse no solo a la materia penal, civil o administrativa, sino a todas. Entonces, cuando es materia general o en materia de suspensión, eso se va al Pleno en materia de retroactividad de jurisprudencia de la Corte o de los tribunales. Eso va al Pleno. ¿Por qué? Porque se considera que es de aplicación para todos los tribunales de la República. Esa es la materia general. Ernesto Selwanzi, servidor. Ministra, un honor. Señor rector, muchas gracias por esta oportunidad de comunicación. La pregunta, ministra, ¿cuál es su opinión en función de lo que sostiene el doctor Lara Chagoyán en su libro de argumentación jurídica, referente a que no debería restringirse tanto la cuestión de inoperancia y que debería cambiar el asunto o el escenario de indubio pro inoperancia a un indubio
pro fondo del asunto, así le denomina él. Bueno, yo creo que en materia de amparo existen dos figuras muy importantes: la suplencia de la queja y la causa de pedir. Cuando el asunto lo amerita, lo digan bien, lo digan mal o no lo digan, el órgano jurisdiccional basta que esté reclamado para que pueda darles la razón. No necesita que haya una argumentación. ¿Por qué? Pues por la suplencia de la queja, o en los casos donde la situación es más estricta, la causa de pedir. O sea, no lo dijo bien, pero yo entiendo que quiso decir, es como un vocero que dice lo que quiso decir, fue esto. Entonces, ¿pero qué se amerita o qué se necesita para poder decir eso? Pues que tenga la razón. O sea, yo no le voy a suplir la deficiencia de la queja, ni le voy a aplicar la causa de pedir para decirle que no tiene razón, como muchas veces le hacen. Decir, no, su argumento era pésimo, porque decía esto y esto y esto. Lo que quiso decir fue esto y esto, pero no tiene razón, ¿para qué le suplen? Digo, así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la persona del análisis objetivo de las pruebas del expediente considero que tiene la razón, aplico suplencia de queja o causa de pedir, interpreto lo que ustedes quieran y le doy la razón. ¿Por qué? Porque la tiene, porque existen elementos que me conducen para eso. Pero si no la tiene y el argumento es malo, pues ¿para qué lo estudio? Simple y sencillamente le digo, es inoperante, pues porque no combate, es inoperante porque me está diciendo otra cosa que no viene al caso. ¿Para qué lo estudio? Porque de todas maneras no le voy a dar la razón. Entonces, en mi opinión, sí hay siempre la posibilidad indubio pro quejoso. ¿Y cómo se da esto? Pues con la aplicación de la suplencia de la queja y de la causa de pedir. ¿Cuándo? Cuando se le puede dar. La idea de la suplencia de la queja y de la causa de pedir no es tener casos presentados perfectamente. Esa no es la idea. El caso se presenta como se haya presentado. Lo importante del funcionario jurisdiccional es que en el análisis si considera que puede o no darle la razón. Si puede darle la razón, aunque no lo haya pedido adecuadamente, echa mano de estas figuras. Pero si no puede darle la razón, ¿para qué echa mano de esas figuras? Pues usa la inoperancia, usa el infundado, usa el inatendible, usa todos los calificativos que se puedan imaginar. Sin embargo, hay quienes dicen, no, yo voy a suplirle la deficiencia de la queja o voy a aplicar la causa de pedir para saber qué es lo que me quiso decir. Me quiso decir esto y esto y esto, pero no tiene razón. Pues entonces, ¿para qué se lo estudias? ¿No? Es inoficioso, no pierdas tiempo, mejor vete a otro asunto donde en realidad tu estudio te lleve a una concesión de amparo. Entonces esa es la diferencia, Yo creo que sí hay el indubio pro quejoso, pero el indubio pro quejoso cuando amerita la posibilidad de otorgarle la razón. Si no amerita la posibilidad de otorgarle la razón, para eso son los calificativos de inoperancia. Una última pregunta para tiempo de la ministra. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, antes de dar las gracias a la ministra, yo quisiera, con su permiso, querida ministra, hacer una pequeña respuesta al comentario del compañero que hablaba sobre Florán Cassés, porque a mí sí me tocó participar. O sea, bajo la modalidad del pro bono, ahí me tocó ser abogado de una de las víctimas y participé en un amicus curiae que tampoco nos hicieron caso en la corte, pero bueno, estábamos legitimados bajo esa situación. Entonces, el primer punto, desde luego que de antemano digo que coincido con todo lo que dijo la ministra. El primer punto es que no fue una facultad de atracción, fue un recurso de revisión que inventaron. Y yo recuerdo a estas sesiones que íbamos cuando pierden ese proyecto y sostenía nuestro querido ministro Ortiz Mayagoites, presidente de la Corte, con toda razón. Hay razón fundada para decir que esto no procede, es un recurso que no procede. Inventaron un recurso que no estaba en la ley y por eso se desestimó ese proyecto, lo retornaron, esperaron a que se jubilara el ministro, hubo una composición nueva de la sala, de repente sacaron un proyecto y finalmente
concedieron ese amparo, que insisto, no era bajo la facultad de atracción. Nada más una aclaración, fue un recurso de revisión que a la fecha todavía no sabemos de dónde salió. Bueno, pues hecha esta aclaración y con el permiso de la ministra, porque ella era la ponente y yo nada más el moderador, pues no me resta más que reiterarte, Margarita, nuestra gratitud porque hayas venido nuevamente aquí a la Universidad USEMPER, donde te queremos tanto y donde te agradecemos que seas parte de nuestro comité académico y pues agradecerte que nos hayas dado luz sobre estos temas que tú dominas tanto y bueno, entregarte un pequeño reconocimiento de parte de la Universidad USEMPER por esta brillante participación que has tenido. Muchas gracias, Margarita.